Este ejercicio es parecido al de ayer, realmente este es el que se suele ver dependiendo del profesor. Un ejercicio algo típico que nos dice una pelota de masa M está atada a una cuerda que describe un círculo de radio R en un plano vertical. De tal manera que la rapidez que alcanza en el punto más bajo es 3 por la raíz de gravedad por el radio. Si la posición angular se mide con respecto al segmento O1, es decir, con respecto a ese punto, tal y como vemos acá, como se muestra en la figura, nos pide determinar la aceleración tangencial en términos de la gravedad y la posición angular que estamos midiendo con respecto a este segmento, la rapidez de la pelota y la aceleración radial en cualquier punto de la trayectoria en términos de la gravedad y la posición angular, y por último la tensión de la cuerda en cualquier instante de tiempo. Entonces, esto es idéntico a lo que vimos ayer. Ahora, lo único que cambia es que ya nos están diciendo con respecto a dónde nosotros estamos midiendo la posición angular. De tal forma que, ¿qué ocurre? Si nosotros volvemos a hacer, en este caso, en ese punto P cualquiera, ¿verdad? Si dibujamos las fuerzas que están interactuando con la partícula y dibujamos esos ejes radial y tangencial, en este caso el eje radial, vamos a darle nombre eje Y positivo, justamente va a tomar la misma dirección va a tomar justamente la misma dirección de la tensión de la cuerda, y este eje tangencial, ¿verdad? Vamos a tomarle como eje X positivo, este es el eje Y, ¿ok? Chévere, porque ahora si nosotros descomponemos las fuerzas que están interactuando, ¿qué fuerzas únicamente tendríamos? La primera, como ya sabemos, la fuerza del peso, es decir, masa gravedad, y una fuerza de tensión de la cuerda, ¿verdad? Aquí, de color morado, por, aquí está, una fuerza de color azul, que es la tensión de la cuerda, ¿cierto? Aquí nosotros observamos este ángulo tita, ¿verdad? Si somos observadores, ocurre lo siguiente. Esto de acá toma la forma como de un planito inclinado realmente, porque démonos cuenta que este ángulo tita, si dibujamos aquí una recta paralela, ese ángulo tita tiene que reflejarse acá, ¿sí o no? Y si se refleja ahí, esto de acá ya tomó forma como la descomposición típica en un plano inclinado. Es decir, que este ángulo tita, ¿verdad? Chéverazo, Profe, una pregunta. dígame. ¿Por qué se refleja de ese lado? Lo puedes ver por lo siguiente. Si te acuerdas de geometría, lo podemos ver de lo siguiente. Eh, Estas dos rectas que hice horizontales son paralelas entre sí, ¿ok? Si aquí está el ángulo tita, ¿qué tal si ahora tú trazas una línea acá que sea vertical? O es decir, que forma 90 grados con estas dos rectas horizontales. El ángulo que tendría que ir acá, ¿cuál sería? Para que se cumpla, eh, déjame borro, para que se cumpla la condición de que los ángulos internos tienen que ser 180 grados. Tiene que ser los 90 grados menos tita, ¿sí o no? Este ladito de acá, ¿cierto? Porque sabemos que todos estos ángulos internos en ese triangulito que nosotros tenemos aquí, que lo voy a poner de rojito, ¿verdad? Esto de acá, si te das cuenta, tienen que medir todos 180 grados. Entonces, este ángulo tiene que valer 90 menos tita, ¿verdad? Este ángulo de acá, vamos a darle nombre beta. Bueno, beta es igual a 90 menos tita, ¿cierto? Porque si te das cuenta, si sumamos beta más tita más ese ángulo de 90 grados que tiene el triángulo rectángulo, si te das cuenta, esto dará 180. Mira, 90 grados menos tita más 90 es igual a 180 grados, chéverazo. Aquí es fácil ver que eso da 180. Entonces, ahora nosotros, ¿qué sabemos? Que obviamente este ángulo que se dibuja desde aquí hasta acá también tiene que ser un ángulo de 90 grados, es decir, todo este ángulo que tenemos acá. Es decir, que el ángulo que nosotros estaríamos dibujando acá, démosle nombre alfa, ¿cuánto tendría que valer? Pues obviamente beta
más alfa tiene que ser igual a 90 grados, ¿sí o no? Pero beta es 90 grados menos tita más alfa, ¿cierto? Es igual a 90 grados. Si despejamos, te vas a dar cuenta que alfa es igual a tita más 90 grados, ¿cierto? Este tita lo mando a sumar. Y si le restamos 90 grados, este con este se va y te queda que ese ángulo alfa es tita. Ese ángulo alfa es justamente el ángulo que yo estoy dibujando acá, ¿sí o no? Este de acá. Es justamente ese angulito que te estoy dibujando ahí. Por eso es que se Ah, ya. refleja en ese lado. Uf, ya, listo. Ya. Y ahora sí, si te das cuenta, si descomponemos este vector del peso en este eje que nosotros hemos formado, ¿verdad? Que vamos a tener acá una componente, que sería la componente del peso en X, y otra componente acá, que sería la componente en Y, en este eje, digamos, que nosotros estamos tomando en consideración, ¿verdad? MGX, MGY, increíble, ¿verdad? ¿No? De aquí teniendo esta información ya tenemos todo, ¿verdad? Ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos o llegáramos a necesitar, ¿cierto? Otra cosa increíble que nosotros nos podemos dar cuenta es que aquí ocurre lo mismo que vimos ayer. Si se supone que la única aceleración que tiene que interactuar, ¿verdad? La única aceleración que en teoría está afectando es la de un vector que apunta hacia abajo, que es justamente la gravedad. Nosotros vamos a darnos cuenta que en este caso va a existir aceleración tangencial y radial, y la tangencial va a depender netamente de una descomposición de la gravedad. Eso lo podemos ver ahorita, ¿verdad? Entonces, lo primero es darnos cuenta de esto, del angulito, ¿cierto? Eso es lo primero. Ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos un caso de este estilo de plano inclinado, ¿verdad? Como el que estamos nosotros teniendo acá, una especie de, si nos damos cuenta, tiene la forma como si fuera la descomposición en un planito inclinado, ¿cierto? Alguien se le activó el micrófono por error, déjenme se lo desmuteo. Ya, ahí está. Ya. Ya. ¿Qué más nosotros vamos a tener otras ecuaciones que tendremos que tener en consideración, por si acaso? ¿Qué otras ecuaciones nos interesaría a nosotros recordar o utilizar en esta clase de hoy? Digamos que en teoría las que vimos también ayer. ¿Cuáles son las que vimos ayer? Una es que el diferencial de arco se está recorriendo. Ese diferencial de distancia es lo mismo que el diferencial de tita por el radio, ¿sí o no? Que lo vimos en dinámica en movimiento circular, ¿sí o no? Otra expresión a recordar es que la derivada de la rapidez con respecto al tiempo es igual a la aceleración tangencial, ¿ok? Recuerden que cuando pongo v sin flechita, estoy hablándoles de rapidez. Y cuando les pongo ya v con la flechita, es porque les estoy hablando de velocidad. Recordemos que el uno es un vector, el otro es un escalar y tienen diferentes significados físicos, ¿no? ¿Sí o no? Eh, Tiene diferentes significados físicos. Ahora, si quisiéramos, no, dejemos esto acá. Eh, ya, estas dos expresiones hay que recordarlas, ¿sí o no?
Y también que la aceleración radial es lo mismo que qué cosa, que b cuadrado entre r es igual a la aceleración radial, ¿sí o no? ¿No? Como les decía, este ángulo tita podemos ver que se refleja acá. Si se refleja aquí el ángulo tita, ¿sí o no? ¿Dónde más se tendría que reflejar? Si ustedes son observadores, ese ángulo tita también se tiene que reflejar justamente en este vértice, ¿sí o no? Acá también se tendría que reflejar tita. ¿Por qué? Recordemos que de aquí a acá son 90 grados. Este peso es directamente hacia abajo. Entonces, de aquí a acá, ¿qué se forma? Un triangulito rectángulo, ¿sí o no? Aquí mide tita, ¿verdad? Acá tiene que medirse 90 grados. Y el angulito que está acá, ¿cuánto tendría que ser? Otra vez tendría que ser 90 menos tita, ¿sí o no? 90 menos tita. Y el ángulo que falta, ¿cuál tendría que ser? Obviamente tita para completar los 90 grados. ¿Sí o no? Entonces, este ángulo tita finalmente se va a reflejar aquí con esta horizontal. ¿Ok? Mucha consideración aquí, ¿cierto? Entonces, vámonos por dinámica. Otra vez, por dinámica. Si nosotros analizamos la sumatoria de fuerzas en este eje X, que es tangente, ¿qué vamos a tener? Masa por una aceleración en ese eje X. ¿Cuál es la aceleración que está actuando en este caso en el eje X? Es una aceleración tangencial, ¿sí o no? Dense cuenta que la aceleración que actuaría aquí en este caso es justamente la famosa aceleración tangencial, ¿sí o no? Tendríamos interactuando en el eje X una aceleración horizontal que justamente corresponde a la aceleración tangencial. Y la aceleración vertical, que recordemos que apunta hacia el centro de la circunferencia, ¿cuál sería? A sub y, que sería una aceleración radial. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ya. Entonces, escribiendo aquí, ¿qué vamos a tener? La masa gravedad en el eje X es igual a la masa por aceleración tangencial. Chévere. La masa gravedad en el eje X, ¿cómo quedaría descompuesto ese vector? En este caso, mgx, si usted se da cuenta, como estamos dibujando aquí con respecto a la horizontal, la descomposición es típica. Sería masa gravedad por el coseno de ese ángulo, ¿sí o no? Como aquí el triangulito rectángulo es, digamos, más típico, debe ser de verde, si no miren, se está dibujando el ángulo con la horizontal, es más fácil descomponer de esta forma, ¿sí no? Si usted es observador, podemos obtener esta conclusión, ¿sí no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Vamos a tener masa gravedad, coseno de tita es igual a es igual a masa aceleración tangencial. Chévere, porque entonces, ¿qué concluimos? Masa se simplifica y entonces obtenemos uno de los primeros resultados, que la gravedad coseno del ángulo, o en este caso la posición angular con la que estamos trabajando, va a ser igual a la aceleración tangencial, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros veríamos en este caso. Depende de la posición angular, tal y como nos están indicando, ¿cierto? Entonces vamos a dejar este resultado en un cuadrito rojo, porque ya concluimos que la gravedad coseno del ángulo es la aceleración tangencial, ¿sí o no? Tal y como nos indica el literal A. Ahí lo resolvimos. Obtuvimos la aceleración tangencial en función de la gravedad y el coseno de la posición angular, ¿sí o no? De hecho, aquí lo vamos a poner. Nosotros estamos usando ese ángulo tita como la posición angular. Posición angular. Ahora, chéverazo. Vamos con el literal B. El literal B que nos pide la rapidez de la pelota y su aceleración radial. ¿Cómo nosotros podemos obtener esto? Sigamos trabajando. Si nosotros sabemos que la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, ¿verdad?
es la aceleración tangencial, ¿verdad? Para el literal B, ratito, ¿sí o no? Vamos a hacer lo mismo que aplicamos ayer. ¿Cuál es una de las herramientas que aplicamos ayer, si alguien se acuerda? A ver, ¿alguien se acuerda? Una idea que podamos tener nosotros. Ya, ¿alguien se acuerda o nadie se acuerda? Entonces, lo que podríamos hacer, ¿cierto? En este caso es, si tengo dB sobre dt, vamos a multiplicar por, en este caso, para hacer que aparezca algo que nos ayude a trabajar por diferencial de S sobre diferencial de S, ¿verdad? Porque recordemos algo, la rapidez es la derivada de la distancia, o S, sobre, con respecto al tiempo, ¿sí o no? S, recordemos que la trabajamos como la distancia o el espacio recorrido, ¿sí o no? ¿Cuál es el fin de multiplicar por ds sobre ds, verdad? Y esto, en otras palabras, se supone que es nuestra aceleración tangencial, es agrupar términos de tal forma que nosotros que obtengamos diferencial de rapidez con respecto a diferencial de distancia por diferencial de distancia con respecto a diferencial de tiempo, ¿sí o no? Agrupamos, ¿verdad? Y esto es aceleración tangencial, pero aquí aparece algo que también nos ayuda. Ojo, nosotros también sabemos que el diferencial de distancia para un movimiento circular también lo podemos escribir como el diferencial de posición angular por el radio, ¿sí o no? Entonces, aquí notamos lo siguiente. Este diferencial de S con respecto a T es rapidez, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué tengo? dB de diferencial de rapidez con respecto a diferencial de distancia por la rapidez es igual a la aceleración tangencial, ¿cierto? Listo. Teniendo esto, ¿qué tal si yo dejo rapidez por diferencial de rapidez de un lado y esto es igual a la aceleración tangencial diferencial de distancia? ¿Esto en qué se convierte? Rapidez, diferencial de rapidez, la aceleración tangencial, ya la determinamos anteriormente, sino la determinamos como gravedad coseno del ángulo tita. Y el diferencial de S, diferencial de distancia, ya lo determinamos como el diferencial de la posición angular por el radio. ¿Sí o no? Diferencial de posición angular por el radio. ¿Cierto? Diferencial de tita por R. Entonces, sustituyamos. Pongámosle aquí diferencial de tita por el radio. ¿Sí o no? Y ahora sí, ya podemos empezar a buscar más información. Sabemos que la gravedad y el radio son constantes. Entonces, escribamos esto como rapidez diferencial de rapidez igual a la gravedad por el radio, coseno de tita, diferencial de tita. Y ahora, ¿cuáles van a ser los límites de integración en este caso?
Eso es algo que también es importante que nosotros busquemos, ¿no? Veamos cuáles son nuestros límites de integración, ¿ya? ¿Verdad? ¿Sí o no? Nosotros, ¿qué nos dice el enunciado de información? Nos dice que la rapidez que alcanza en el punto más bajo es 3 GR, ¿sí o no? 3 GR. Entonces, nosotros conocemos como información que la rapidez en el punto 2, es decir, el punto más bajito, ¿cuánto vale? 3 veces la raíz cuadrada de la gravedad por el radio, ¿sí o no? ¿Qué posición angular tiene la partícula en ese momento? ¿Qué posición angular se dibujaría con respecto a donde nosotros estamos midiendo? De aquí para acá, ¿cuánto se mediría hasta el punto más bajo? Es decir, cuando la partícula llega acá. ¿Cuánto mediría ese ángulo? 90. Ajá, 90 grados, ¿sí o no? Es decir, aquí tendríamos que la rapidez, ojo, rapidez 3 GR, y el ángulo que se dibujó de aquí a acá es 90 grados, ¿sí o no? De aquí a acá se mide un ángulo directamente de 90 grados, ¿cierto? Entonces, tita es igual a 90 grados, chéverazo, y vamos a integrar de una posición angular tita, ¿verdad? En una rapidez b, que depende de tita, ¿verdad? A cualquier ángulo tita, ¿sí o no? Esos van a ser nuestros límites de integración, ¿cierto? Aquí hay una rapidez b cualquiera que no conocemos con un ángulo tita. Un ángulo tita, en este caso, cualquiera, ¿sí o no? Que ni usted ni yo conocemos. ¿Ya? Y ya, con eso ya vamos a poder integrar, ¿sí o no? Damos la integral de la rapidez, diferencial de la rapidez, igual a la gravedad por el radio, integral del coseno de tita, diferencial de tita, ¿de dónde a dónde? Pues coloquemos nuestros límites, ¿verdad? Este ángulo de tita también lo podríamos trabajar como pi medios radianes, ¿sí o no? Depende de qué forma nos pidan trabajar el ángulo, si en grados sexagesimales o en radianes, ¿ok? Y ya, en base a esto vamos a integrar de una rapidez 2, que es 3 raíz de gravedad por el radio, en un ángulo de pi medios en radianes, ¿verdad? A un ángulo tita en radianes cualquiera, a una rapidez b que tenga en ese instante, en esa posición angular, ¿cierto? Algo importante de recordar, la integral del coseno de x, diferencial de x, es el seno de x más c, ¿sí o no? Y a diferencia, en cambio, si hacemos la integral del seno, que es lo que hicimos A eso de ayer, menos cosenos de X. Más exacto, C. menos coseno de x más c, ¿sí o no? Esto, Profe, una pregunta. Eh, Ahorita que me doy cuenta, cada vez que tenemos que evaluar de un punto a otro o de un instante a otro, siempre se integran, ¿no? ¿Verdad? depende, sí, depende de lo que estamos buscando. En este caso, como estamos buscando una rapidez, si no estamos buscando de esta forma, al integrar que yo obtenga acá una rapidez, si te das cuenta. Cuando ya tenemos estos casos donde tú ves que aparece algo con su diferencial y algo con su diferencial, buscamos eso, integrar. Ajá. Ok. Si te das cuenta, aquí lo que tú tienes acá, no tengo información para derivar o algo.
Entonces, lo que yo estoy buscando al momento de integrar es convertir esto a una rapidez, ¿sí o no? Y convertir esto a algo que netamente me brinde información que dependa del ángulo. Eso es lo que buscamos. La integral de b diferencial de b sabríamos que es un medio de b al cuadrado evaluado de 3 veces gr a una rapidez b. Y hay que hacer gravedad por el radio. La integral del coseno sabemos que es seno evaluado de pi medios a tita, ¿sí o no? Y ahora aplicamos el teorema fundamental. En este caso sabemos que un medio es constante, pongámoslo afuera y evaluemos en b cuadrado, ¿sí o no? B evaluado en b cuadrado, obviamente es b cuadrado, menos 3 veces la raíz de g por r al cuadrado, y esto es igual a g por r, ¿cierto? Que es constante, y evaluamos en el seno. Seno de tita, en seno de tita, obviamente seno de tita, menos seno evaluado en pi medios, ¿sí o no? El seno de 90 grados o seno de pi medios, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Seno de 90 grados es 1. ¿Qué nos va a quedar acá? Un medio de b cuadrado. Si elevo todo esto al cuadrado, ¿qué me va a quedar? 3 al cuadrado, ¿verdad? Que es 9. Y el cuadrado de la raíz de g por r es g por r simplemente, ¿sí o no? Y esto aquí va a ser igual a g por r, ¿cierto? Menos 1, ¿sí o no? Menos 1. Ya, mandemos ese 2 a multiplicar y ¿qué nos va a quedar? B cuadrado menos 9 veces gravedad por el radio es igual a 2 veces G por R, seno de tita menos 1, si no me estoy equivocando. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Sí o no? Distribuyamos, que nos va a quedar 2 veces gravedad radio, seno de tita, 2 por menos 1, menos 2, entonces menos 2 veces gravedad por el radio, ¿cierto? Es lo que tendríamos acá en la parte de arriba. Coloquémoslo directamente en la parte de arriba, ¿ok? ¿Ya? Mandamos ese 2 a multiplicar, nos quedará esto. Y ya. Al final, ¿qué nos cuadra? Nos queda que la rapidez cuadrática es 2 veces la gravedad por el radio, seno de tita, 9 este en menos 9 lo mando al otro lado, quedaría como 7 positivo, ¿verdad? 7 positivo menos 2, perdón, 9, perdón, 9 menos 2 7. Entonces nos queda más 7 veces la gravedad por el radio. Eso era lo que quería decir, mil disculpas. 9 negativo pasa al otro lado como 7 positivo, ¿verdad? Más 7 veces gravedad radio. Y esa sería la solución. Tendríamos ahí ya b cuadrado, ¿sí? Finalmente. Dejemos este b cuadrado anotadito un ratito porque lo vamos a utilizar ya mismo, ¿verdad? Y si le extraemos la raíz cuadrada a este término, ¿verdad? Si queremos ser un poco elegantes, hagámosle factor común gravedad radio, 2 veces seno de tita más 7, ¿sí o no? Y si extraemos la raíz cuadrada, tuki, nos queda la expresión de la rapidez que depende de su posición angular, ¿sí o no? Esta es la expresión de la rapidez, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué les dije que dejemos guardado un ratito b cuadrado? Porque si nosotros nos acordamos, si ahora yo quiero la aceleración radial, ¿qué va a ser igual? A la rapidez cuadrática sobre el radio, ¿sí o no? En este caso es un radio constante, entonces b cuadrado, ¿qué se supone que era? Era este término de acá, 2gr seno de tita más 7gr, todo esto sobre el radio, ¿sí o no? Por eso es que les dije, dejemos esa información guardada, no la vamos a eliminar. Otra vez, si hacemos factor común, ¿qué va a ser? Factor común
del término gravedad por radio, otra vez por 2 seno de tita más 7 sobre el radio, ¿sí o no? Ok. Y ahora sí, radio con radio se simplifica. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que la aceleración radial solamente va a depender de la posición angular, ¿verdad? Nos va a quedar gravedad por 2 veces seno de tita más 7, ¿sí o no? Va a depender de la gravedad y de la posición angular, ¿sí o no? Esto es lo que nos pedía el siguiente literal, si no me equivoco, ¿verdad? La aceleración radial, ¿sí o no? Chéverazo. Obtenemos la aceleración radial, la rapidez, eso es lo que pide el literal B. La aceleración radial y la rapidez de la pelota en cualquier punto de la trayectoria en términos de la gravedad y posición angular. ¿Sí o no? Si se dan cuenta lo increíble de todo lo que podemos hacer juntando herramientas y algunas cosas que aprendimos también en cinemática lineal. Si se dan cuenta, como era el truquito antes, ¿se acuerdan que en cinemática lineal qué sabíamos? Que A es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si multiplicamos por diferencial de x con diferencial de x, llegamos a que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto a la posición por la velocidad, ¿sí o no? Y acá en cambio, ¿a qué llegamos? En cambio, llegamos a que la aceleración tangencial la podemos reescribir como ¿qué cosa? Como la derivada de la rapidez con respecto a la distancia por la rapidez, ¿sí o no? Exactamente la misma manipulación, si se dan cuenta. Increíble, ¿verdad? Y ahí obtuvimos lo que nos buscaban, aceleración radial y rapidez v, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo último? La tensión de la cuerda en cada punto, ¿verdad? Para obtener la tensión de la cuerda, nos bastaría con otra vez analizar nuestro DCL, ¿verdad? En nuestro DCL, mejor sería hacer un copia y pega de esto, ¿verdad? Ahí estaría, ¿verdad? Otra vez por dinámica, sino por dinámica, que conocemos nosotros, chicos, que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, es igual a la masa por la componente de la aceleración vertical, ¿sí o no? ¿Ya? Las cuales nosotros en este caso sabríamos que es esta aceleración vertical, como ya les expliqué anteriormente, es la aceleración radial, ¿sí o no? Ya, ¿qué fuerzas tenemos verticalmente? Démonos cuenta que tendríamos siempre la tensión menos, en este caso, la componente del peso verticalmente. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración radial, ¿sí o no? Esto va a ser tensión menos la componente vertical del peso, ¿cómo sería? Si nos damos cuenta. mg vertical, ¿cuál sería? mg seno del ángulo, ¿sí o no? Si observamos el triangulito rectángulo de acá, es una descomposición normal, ¿sí o no? ¿Cuándo cambia? Cuando el ángulo fuera acá. Ojo, cuando el ángulo se descompusiera de este lado derecho, ahí cambiaría al revés. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos mg seno de tita es igual a la masa por la aceleración radial, pero la aceleración radial, tanto usted como yo sabemos que nos quedó gravedad por 2 veces seno de tita más 7. ¿Sí o no? Es decir, que acá nos queda 2 veces masa gravedad seno de tita, ¿verdad? Más 7 veces masa por gravedad, ¿sí o no? Tensión menos mg seno de tita, y ya nosotros podemos generalizar, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya simplemente que nos va a quedar que la tensión es igual a este menos mg pasa al otro lado a sumar, entonces tenemos 3 veces masa gravedad seno del ángulo, ¿sí o no? Más 7 veces masa por gravedad. ¿Sí o no? Otra vez podemos hacer un factor común.
como quien diría, del peso. Vamos a hacer el factor común peso, mg 3 veces seno de tita, más 7 nos va a dar igual a la tensión. Y ahí muere la respuesta para el literal C. De esta forma, dependerá la tensión en cada posición angular. ¿Se dan cuenta? Increíble. Se dan cuenta, los conceptos de dinámica que únicamente empleamos no son conceptos tan complicados, digamos, no son conceptos sumamente complicados, ¿verdad? Sino fueron conceptos relativamente tranquilos, simplemente utilizar la descomposición de las fuerzas, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí con este ejercicio? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció este problema? ¿Fácil, difícil, complicado? ¿Qué me dicen, chicos? Curioso, la verdad. Curioso, ¿verdad? Así es este problema. Es un problema curioso, es un problema de taller, se dan cuenta, de pizarra. Como les dije, los talleres en física mecánica son en pizarra. eh, lo hacen con un grupo, el primer día, el segundo día les asignan un grupo y lo hacen en pizarra. Dan cuenta, ejercicio bonito, realmente, pero hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Hay que recordarnos estas cositas, ¿verdad? Ejercicio curioso, ¿sí o no? Vamos con otro ejercicio. A ver si por aquí lo tengo. Un ratito. Con decía, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión? Ya. Esa sería la solución de tu problema. Vamos con un ejercicio acá. ¿Qué nos dice este? Dice que una locomotora comienza a moverse desde el punto A conforme a la expresión de distancia S es igual a 4t cuadrado, donde t es el tiempo, en segundos y S la longitud medida sobre la vía a partir del punto A en metros. El punto B se halla a 4 kilómetros de A y su radio de curvatura en ese momento en el que estamos en B es de 800 metros. Nos dice que determinemos la magnitud de la velocidad de la locomotora en B, es decir, su rapidez, la aceleración radial y tangencial en B, la aceleración total en el punto B, expresar su dirección con respecto al eje X. Ok, eso es interesante, que ya nos piden hallar una dirección. Entonces, démonos cuenta que nos están dando a nosotros la ecuación de distancia, ¿sí no? Recordemos que cuando a usted le dicen que le están dando S, no es la ecuación de la trayectoria, ¿verdad? S es distancia, ¿verdad? Una ecuación de la trayectoria en XY, por si acaso, es cuando a usted le den una función de Y que depende de X. Ahí sí a usted le están dando una ecuación de la trayectoria.
¿Qué es lo que me permite a mí dibujar? La trayectoria de la partícula, es decir, esta recta que estamos viendo acá. Pero en este caso no, lo que me están dando es la distancia, ¿cierto? El literal A no hay que tenerle mucho miedo, hay que recordar simplemente que si usted deriva S, otra vez lo voy a poner acá para aclaración, B sin flechita yo lo estoy tomando como rapidez, ¿ok? Entonces recordemos algo, si usted deriva la ecuación de la distancia con respecto al tiempo, usted obtiene la rapidez. Y la rapidez es nada más ni nada menos que la rapidez instantánea en un punto es la magnitud de la velocidad. ¿Ok? Entonces derivemos S, sería la derivada con respecto al tiempo de la función 4t cuadrado. Esto va a ser la rapidez. Esto ya sabemos derivar, ¿verdad? 4 es constante y solamente derivamos t al cuadrado, ¿verdad? La derivada de t cuadrado es la rapidez. La derivada de t cuadrado, ¿cuál es? El 2 baja y le restamos 1 al exponente. Es decir, 4 por 2t es la rapidez. Es decir, 8 veces el tiempo es igual a la rapidez. ¿Sí o no? 8 veces el tiempo. ¿Sí o no? Ahora sí, yo quiero saber la rapidez en B, ¿verdad? Es el problema, ¿sí o no? El problema me dice, oye, pero yo quiero que tú me digas cuál es la rapidez que tiene en ese punto. Chuta, pero la rapidez depende del tiempo. Estamos un poquito como complicados. La respuesta es no, ¿verdad? Porque dense cuenta que nos dan una información relevante. El punto B se halla a 4 kilómetros de A. ¿Eso qué significa? Que me están dando como información, ¿qué cosa? Que la distancia que se mide hasta B es de ¿cuánto? De 4,00 kilómetros, ¿verdad? Eso es lo mismo que yo tenga 4.000 metros de distancia. Recuerden que nos dan que S está en metros. Ojo, este señor S está medido en metros. Por eso es importante trabajar las unidades, ¿cierto? Dense cuenta que S me dicen que está medido en metros. Si lo derivamos con respecto al tiempo, en este caso lo estamos haciendo con respecto a un tiempo en segundos, ¿verdad? Acá va a poner, esto está midiéndose en metros. Esta velocidad va a estar en metros sobre segundo. ¿Ok? Eh, ya, teniendo eso así. eh, ¿Por qué no es relevante esto? Porque significa que si conocemos la ecuación de distancia y sabemos que es 4t cuadrado, obviamente nosotros sabríamos que entonces S de B, que es igual a 4t cuadrado, ¿qué sería? 4.000 es igual a 4t cuadrado, ¿verdad? Recuerden eso, donde t es el tiempo en segundos y s la longitud medida en metros, ojo, eso es importante. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 4.000 entre 4 es igual a t cuadrado y ya. ¿Cuánto nos daría eh, el tiempo? 4 entre 1.000 sería 1.000, ¿verdad? Esto sería la raíz de 1.000 sería igual al tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Esto cuánto tiempo nos da? Un tiempo de 31,6 segundos de tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Sí, Ya. Ahora sí, teniendo esta información sumamente relevante, ya que es lo único que tendríamos que hacer entonces, chicos, evaluar la rapidez, ¿sí o no? Voy a poner esto a la izquierda, simplemente, discúlpenme. ¿Ya? ¿Ya? Ahora simplemente lo que quiero hacer es agarrar y evaluar. Evaluar, ¿sí o no? ¿Ya? La rapidez en B, entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser 8 por este tiempo, supongamos le voy a dar de nombre simplemente tiempo de B, ¿sí o no?
La rapidez B, ¿cuánto va a ser? 8 por 31,6. Listo. ¿Ya? Obtenemos que la rapidez de B es de 252,8 metros sobre segundo. Ahí está, la solución del literal A. Esto que usted obtuvo es la rapidez instantánea en B. Y esa rapidez instantánea no es nada más ni nada menos que el módulo de la velocidad en ese punto. ¿Ok? ¿Ninguna duda, chicos? Ya teniendo No, esto, para literal B, la aceleración radial y tangencial en B se nos hace fácil, ¿no? ¿Por qué se nos hace fácil? Porque recordemos algo, para literal B, la aceleración radial es igual a la rapidez cuadrada sobre radio de curvatura. Ojo, recuerden que es radio de curvatura, solo el radio de curvatura en un movimiento circular es constante, solo en el movimiento circular. Otra cosa a recordar es que la aceleración tangencial la podemos obtener como ¿qué cosa? Como la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Fácil. Si yo quiero la aceleración radial, en este caso me están haciendo en el punto B, ¿sí o no? En B, ¿qué información me dan? Me dicen que el radio de curvatura de B, si nosotros leemos acá, es de 800 metros. Miren, y su radio de curvatura es de 800 metros. Ok, listo, bonito. El radio de B es de 800 metros. ¿Sí, no? ¿Ya conocemos la rapidez en B? Sí. Entonces, vamos a evaluar acá simplemente la aceleración radial en B, que va a tener que ser igual. Obviamente la rapidez en B al cuadrado sobre el radio de curvatura en B. Chévere. Evaluemos. La aceleración radial en el punto B simplemente va a ser 252,8 al cuadrado sobre 800. ¿Ya? Y acá en el otro lado, la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez, es decir, la derivada con respecto al tiempo de 8 veces el tiempo, ¿sí o no? ¿Qué obtenemos de información? Que la aceleración tangencial es constante. ¿Sí se dan cuenta? Miren, la aceleración tangencial va a ser constante, no va a depender del tiempo en este caso, ¿sí o no? Recuerden que la rapidez era la expresión 8t, ¿verdad? Es decir, que esta aceleración tangencial no cambia en magnitud. En dirección sí va a cambiar, ¿verdad? Porque sigue la dirección de la velocidad, pero no cambia en magnitud, ¿no? No cambia en el tiempo. Bueno, no voy a ponerles no cambia en el tiempo porque entenderían que no cambia de dirección, pero no. Démonos cuenta que su magnitud no va a depender del tiempo, ¿verdad? Eh, ya, y acá en cambio en la aceleración radial en B, ¿cuánto nos queda, chicos? 152,8 al cuadrado sobre 800, ¿no? ¿Cuánto nos va a quedar? En cambio esta sí nos queda un valor grande, ¿sí o no? ¿Cuánto les queda? Ahí me queda 79,9 metros sobre segundo al cuadrado, si lo dejo en un decimal, ¿sí o no? Ahí tenemos la aceleración radial y la aceleración tangencial. Déjenme ver qué pide. Ya, ahí está. ¿Sí o no? Listo. ¿Qué tal hasta ahí esta parte? En el otro literal, ahí sí hay que tener cuidado, porque nos están pidiendo al vector aceleración en el punto B. Ojo, nos están mandando a obtener la dirección del vector aceleración en el punto B. Y esto hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Esto es lo que nosotros sabemos.
En el punto B, justamente forma un radio de curvatura, ¿sí o no? Ya conocemos la información, ¿verdad? Nosotros sabemos que la magnitud o el módulo de la aceleración, ¿verdad? Del vector aceleración, su módulo, al cuadrado es igual a la radial al cuadrado más la aceleración exponencial al cuadrado. Ok, ¿qué información es relevante de lo que hemos obtenido hasta ahora nosotros? Lo primero relevante que nosotros hemos obtenido es lo siguiente, que si dibujamos una aceleración tangencial es positiva. Cuando es positiva, ¿qué significa? Que sigue la dirección de la velocidad, ¿sí o no? Tendríamos una aceleración tangencial que vale 8, ¿sí o no? Y en ese punto tenemos una aceleración radial que recuerde que apunta hacia el centro de la trayectoria. Es decir, tenemos acá una aceleración radial. No voy a poner el valor mejor de este punto, de esta forma, ¿verdad? Unamos estos señores, ¿sí o no? Y sabemos que la suma de estos señores de manera vectorial nos va a formar al vector de aceleración total, ¿sí o no? Es decir, este señor aceleración. Ya. Obtengamos el módulo, ¿verdad? El módulo de ese vector aceleración, ¿cuál va a ser? La raíz cuadrada de la aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado, ¿sí, no? Es decir, 79,9 al cuadrado más 8 al cuadrado dentro de una raíz cuadrada va a ser el módulo del vector aceleración en el punto B, ¿sí o no? ¿Eso cuánto nos va a dar? 80,3, ¿verdad? El módulo del vector aceleración justamente en el punto B es de 80,3 metros sobre segundo al cuadrado. Bonito, ¿verdad? Hasta ahí. Nos piden la dirección con respecto al eje X. Entonces aquí ya empieza a tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué les digo que hay que tener cuidado? Porque si nosotros extendemos esta recta, ¿verdad? El ángulo que se dibujará, ojo, miren, les voy a poner de azul este ángulo. Este ángulo que nosotros podemos calcular, que va de aquí a acá, pongámosle de nombre alfa, ¿ok? ¿Qué va a ser alfa? ¿Cómo podemos obtener alfa? Si tenemos esto. Si usted se da cuenta, la tangente de ese ángulo alfa, ¿cuál es? Si usted dibuja aquí el triangulito rectángulo, ¿cuál es la tangente de ese ángulo alfa? ¿Ah? Si usted dibuja el triángulo rectángulo, ¿qué tiene usted? El módulo de la aceleración como hipotenusa, ¿verdad? El ángulo alfa, la aceleración tangencial y la aceleración radial en este momento. ¿Sí se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí o no? Sí, Ya. ¿Sí, no? Entonces, la tangente del ángulo, ¿qué es? El opuesto sobre el adyacente, es decir, justamente la aceleración radial sobre la aceleración tangencial. Es decir, que si quiero alfa, alfa va a ser la tangente a la menos uno de la aceleración radial sobre la aceleración tangencial. ¿Sí o no? Es decir, alfa es igual a la tangente a la menos uno de 79,9, 9,9 sobre 8, ¿verdad? Esto nos va a dar alfa en grados sexagesimales. Veamos, tangente a la menos uno de 79,9 entre 8. ¿Me confirman? A mí me da 84,3.
84.3 grados. A ver, 84.3. ¿Me confirman si a alguien le queda otro ángulo, otro valor, o todos tenemos igual? 84.28, sí. Ajá, 84, listo. Entonces, otra vez tomando de referencia la imagen. Bueno, tomando de referencia la imagen, ¿verdad? El vector de aceleración que yo obtuve sería, supongamos este. Si nos damos cuenta, el ángulo es demasiado inclinado, es decir, casi 90 grados. Así que aquí está alfa. Aquí está el ángulo tita, que ¿con quién se está midiendo? Ese ángulo alfa. Se está midiendo justamente con la velocidad. Y se acuerdan que esta velocidad, esta recta que estaría acá, donde está el vector velocidad, ¿qué condición cumplía? Es la condición de que es un eje tangencial, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Y esta línea donde se está dibujando el radio de curvatura es un eje radial. Y tal como nos indica la imagen, hay forma 90 grados, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Entonces, veamos cosas, veamos información que nos brinda esto. Si dibujamos esta recta paralela, que la voy a tratar de hacer entrecortada, me activo el borrador de puntos. ¿Es o no es verdad que esta recta va a formar también 30 grados con esta misma línea? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y me están mandando a medir el ángulo que forma este vector con el eje X positivo, es decir, con un marco de referencia natural de toda la vida, eje XY. Si usted es observador, si esto mide 30 grados y de aquí a acá también se supone que mide 90 grados, si nosotros somos observadores, hemos de darnos cuenta que justamente ese ángulo de 30 grados también se tiene que reflejar acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si de acá a acá mide 30 y con estas dos rectas se supone que mide 90 grados, ¿qué ángulo debería ir aquí de por medio? 60 grados, ¿sí o no? Para que la suma de esta con esta formen 90 grados. Y ahora otra vez, con respecto a estas dos rectas que tengo acá, también debe haber 90 grados. Entonces, si esto vale 60, ¿cuánto vale esto? 30, ¿sí o no? Y ahora sí, en conclusión, si me están mandando a medir el ángulo que mide con respecto al eje X hacia el vector, ¿cuánto va a ser? La dirección del vector es esos 30 grados más alfa. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Este ángulo que voy a dibujar de aquí hasta, uy, perdón, de aquí hasta acá, ¿estamos o no estamos de acuerdo todos? Que es la suma de los 30 grados con alfa. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tita. Todo ese ángulo negro que dibujé aquí, ¿verdad? Vale tita más 30 más alfa. Entonces, tita finalmente es 30 grados más 84.3 grados. 114.3. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Esa es la dirección que nos están mandando a medir. Bien, expresar su dirección con respecto al eje X. En otras palabras, si ya conocemos la dirección con respecto a este eje X, el vector aceleración, ¿cómo lo podemos escribir?
podemos escribir como un vector de 80,3 metros sobre segundo al cuadrado con una dirección de 114,3 grados. ¿Sí o no? Solucionado. Esta es la parte, digamos, como más difícil del enunciado. Es darnos cuenta cuál es la dirección que estamos buscando, ¿verdad? Esta es la parte como más complicadita, buscar esa dirección que a mí me están pidiendo, ¿sí o no? De ahí, si usted quiere, puede descomponer al vector usando este ángulo que obtuvimos acá nosotros ahorita. Lo puede descomponer utilizando ese ángulo, si usted quiere, usando coseno y seno, ¿verdad? Cuando usted conoce la dirección real, es decir, la dirección con respecto al eje X positivo, lo puedes componer directamente con ese ángulo, ¿verdad? O también podemos expresar el vector aceleración, si usted lo quiere escribir en sus coordenadas cartesianas, como el vector aceleración es igual a 80,3 coseno de 114,3 grados, y esto usted ya le va a dar con signo positivo o negativo, por el unitario I más 80,3 seno de 114,3 grados y el unitario J. ¿Sí o no? También lo podemos expresar de esta forma. ¿Cuál sería el resultado si usted lo quiere expresar de esa forma? Pues sería, veamos, en un lado nos queda menos 33,0 por el unitario I y en el otro 73,2 más 73,2 J y todo este señor medido en metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí está nuestro vector de aceleración. ¿Sí o no? Increíble, ¿verdad? ¿Sí o no? Y de aquí, si nosotros quisiéramos obtener la velocidad al vector velocidad, ¿creen que lo podríamos obtener? Les pregunto a ustedes, ¿creen que podríamos obtener el vector velocidad? Probablemente, si es que derivamos la aceleración, ¿no? O, No. Eh, o se integraba, ¿cómo era? aquí ya tenemos a un vector evaluado. Si lo integráramos, tendríamos un problema que no conocemos otras funciones, pero lo que nos convendría, esto de acá no depende del tiempo y ya es un valor, este vector aquí ya es constante, en ese punto evaluado. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, si usted se acuerda, yo alguna vez le dije que la aceleración tangencial es el vector aceleración, producto punto, el vector velocidad, sobre la rapidez o sobre la magnitud de la velocidad, que es lo mismo, ¿sí o no? Eh, o bueno, para no confundir mejor, escribámoslo de esta forma. Ah, era esto, ¿sí o no? O por producto punto, si tengo al vector aceleración, ya lo conozco, producto punto la velocidad, ¿esto qué era? Al módulo del vector aceleración por el módulo del vector velocidad y el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Cuál es el ángulo que se dibuja entre los vectores? Aceleración y velocidad. Ese ángulo alfa que nosotros calculamos anteriormente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Aceleración es A por X, A sub X, el unitario I, más A sub YJ, que ya conocemos esas componentes, por producto punto, la componente en X de la velocidad, el unitario I, más la componente en Y, J, ¿verdad? Que desconocemos. ¿Y esto qué tiene que cumplir? Que tiene que ser igual al producto de estos señores. No. Es una forma que tal vez se me ocurre que nos podría servir para obtener la velocidad. Pero no es necesario en este caso, solo es un pequeño pero. ¿Qué tal les pareció hasta aquí este problema? ¿Alguna duda que tengan acá? No por ahora. ¿Ninguna? ¿Les quedó bien en claro? Sí, pero
Vamos con otro problema, o mejor, vamos a ver movimiento relativo, ¿ok? Vamos a tener una microclase de movimiento relativo, ¿ok? Déjenme ver algo. Recuerden que hay dos L en clase. Mob relativo, ¿ok? ¿Qué es el movimiento relativo? Si usted se acuerda, eh, si nosotros pensamos en el movimiento relativo, algo que siempre hay que tener en consideración, como su nombre indica, la posición, la velocidad, la aceleración no son, son cantidades que dependen del observador, sino el movimiento relativo depende del observador, sino son dos cosas que dependen de la posición. Por ejemplo, si yo tengo un marco de referencia, por ejemplo, en el que yo estoy parado, supongamos que yo me llamo S, o supongamos que es un sistema en tierra, donde este es el eje X y este es el eje Y, ¿sí o no? Este es un marco de referencia, ¿sí o no? Chéverazo. Eh, pero, ¿qué tal si ahora hay otro marco de referencia diferente? Es decir, démosle nombre X', Y', y este es un marco de referencia S. Supongamos que este marco fuera un carro que se está moviendo, ¿verdad? Fuera un carro, por ejemplo, o fuera un tren, o fuera un avión, ese marco de referencia S', algo que ya se está moviendo, ¿verdad? Yo vería a todo este marco de referencia moverse, ¿verdad? ¿Qué tal si dentro de ese marco, dentro de ese avión, dentro de ese sistema de referencia S', ese otro sistema que se está moviendo, hay alguna partícula que yo quiero analizar su movimiento? ¿Qué tal si hay una partícula P que supongamos que se está moviendo aquí, ¿verdad? Supongamos que se mueve en este marco de referencia. Démonos cuenta que va a ocurrir lo siguiente. Si empezamos a tratar de hablar de la posición de la partícula con respecto a nosotros, ¿sí o no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, voy a ponerlo un poquito más acá, ¿ok? Si usted está dentro del avión, usted va a ver que, supongamos, esa palomita se mueve dentro del avión de forma como si yo estuviera sentado dentro del avión o si usted está sentado aquí dentro del avión, usted se da cuenta que usted está quieto, ¿sí o no? Supongamos que ese es un, qué sé yo, un bus, ¿sí o no? Usted, con respecto al bus, ¿qué hace? Usted va quieto, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Usted dentro del bus siente que no se está moviendo, ¿verdad? Usted está paradito, simplemente está sentado, ¿sí o no? A pesar de que nosotros sabemos que realmente nos estamos moviendo porque el bus está en movimiento, ¿sí o no? Pero usted, ¿qué sabe? Que yo estoy quieto, ¿sí o no? ¿Eso qué es? La velocidad, supongamos, de esta persona A con respecto al sistema S' es cero, porque usted está quietito. ¿Sí o no? Ahora supongamos que acá está un sistema S que está en tierra. Es decir, usted está acá viendo a su amigo. Si ahora hay una mosca dentro del bus, supongamos esta mosca, la persona va a ver que la mosca está volando, ¿sí o no? Esto es una mosca dentro del bus. Supongamos que hay una mosca dentro del bus moviéndose, ¿sí o no? La persona dentro del bus, ¿qué ve? Obviamente ve que la mosca se está moviendo, ¿sí o no?
pero lo ve con una velocidad diferente que la persona que está en tierra lo vería. ¿Por qué? Porque la persona que está en tierra vería que la mosca, aparte de moverse con su propia velocidad, se movería junto a la velocidad del bus. ¿Por qué? Veamos esto. La mosca obviamente tendría una velocidad con respecto a este sistema S'. Supongamos que esta es la velocidad que tiene en ese momento la mosca, ¿sí o no? Démonos cuenta de lo siguiente, ¿verdad? Con respecto al bus ocurre lo siguiente, ¿sí o no? Mira, para que lo veamos. Con respecto al bus, la posición que tiene esa partícula o la mosca, ¿qué sería? Sería este vector de posición, ¿sí o no? R de posición de la mosca, o en este caso la partícula con respecto al sistema de referencia S' o el bus, ¿sí o no? Incluso la persona que está aquí quieta puede ser otro sistema, ¿verdad? Entonces, vemos esto, chévere, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué también ocurre? Esa misma posición, yo no la puedo medir también con respecto a mi sistema en tierra o mi sistema S. Es decir, esto de acá no sería también la posición de la partícula con respecto al sistema S, con respecto a ese sistema de referencia, ¿sí o no? Pero aquí yo me doy cuenta de algo. Yo también puedo medir al sistema S', medir su posición con respecto al sistema S. ¿Cuál sería ese vector? Lo mido desde el origen hacia donde está este señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? De hecho, voy a ver si esto lo voy a mover un poquito más a la derecha para que el vector sea un poquito más gordito, supongamos. ¿Ok? Entonces, voy a mover esto acá. Si no, dense cuenta. Eso no es verdad lo que les estoy diciendo. Dense cuenta, esta es la posición del sistema S' con respecto al sistema S. Esto es la posición, en cambio, de la partícula con respecto al sistema S'. Y este otro vectorcito de color azul es la posición de la partícula con respecto al sistema S. Y aquí nosotros podemos observar algo. Por vectores, nosotros, ¿qué podemos hablar, chicos? Que la posición de la partícula con respecto al sistema S, ¿a qué va a ser igual? A la suma vectorial de la posición del sistema de referencia con respecto a mi sistema S, si se dan cuenta, este vector sumado a este vector de acá por el método del polígono, ¿no sería este vector que tengo acá? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad, chicos? Y aquí llegamos a esa famosa ecuación de la velocidad relativa. La posición de la partícula con respecto a la Tierra es igual a a la posición del medio, el avión, el tren, el bus, con respecto a la Tierra, más la posición de la partícula en el medio, es decir, en el bus, en el carro, en el avión, en el, qué sé yo, en un, ¿qué podría ser? Un cohete, ¿sí o no? Eso es lo que los decían en el pre, ¿sí o no? Entonces, otra vez tomando de ejemplo, nosotros ya sabemos que si ahora agarramos y derivamos con respecto al tiempo estas posiciones, es decir, la posición de la partícula con respecto a la Tierra, derivamos también la posición del medio con respecto a la Tierra o con respecto a ese sistema S, no necesariamente siempre puede ser la Tierra, porque depende del marco del observador. Pero cuando hablamos de posiciones y velocidades absolutas, sí es con respecto a la Tierra. Ojo ahí. Esta derivada, ¿qué es? Son velocidades, ¿sí o no?
¿Esas velocidades qué son? La velocidad de la partícula con respecto a la Tierra es igual a la velocidad del medio con respecto a la Tierra, es decir, la velocidad que tiene el río, el avión, el tren, más la velocidad que la partícula tiene en el río, en el tren. ¿Sí se dan cuenta? ¿A dónde llegamos? Esto es posición relativa y esto sería la velocidad relativa. Si se dan cuenta, esto es increíble, ¿sí o no? En cuenta. Es decir, que, ¿qué vería la persona en tierra? Esto es el medio, miren, la velocidad S' con respecto a S sería nada más ni nada menos que la velocidad del bus, ¿sí o no? Entonces aquí yo les hago una pregunta. El observador A y, bueno, aquí me olvidé de poner A, y el observador S ven a la mosca moverse igual. Y segunda pregunta, ¿quién tiene razón? La segunda pregunta que yo les digo, ya pueden resolverla. ¿Quién va a tener la razón sobre la velocidad que tiene esa mosca moviéndose dentro del bus? ¿El observador en tierra o el observador A que está dentro del bus o cualquiera de los dos? ¿Qué les dije al inicio de la clase? A ver si estuvieron atentos. ¿Quién creen que tendría la razón? Ambos, correcto. Ambos van a tener la razón, porque depende del marco de referencia, depende de dónde usted está analizando el movimiento. Ambos tendrían la razón. Lo que los diferencia es que depende del marco de referencia. Ambos tendrían la razón. Pero ahora las velocidades que observan obviamente son diferentes, ¿verdad? Otra cosita más, antes de seguir hablando de lo de la mosca, si derivamos la velocidad, esto también es importante que lo tomemos en cuenta, porque también van a haber aceleración relativa ahora en física mecánica, ya no solamente física, no solamente con velocidades, ahora también usted va a trabajar con lo que es, lo que les decía, con lo que es aceleración relativa. ¿Se dan cuenta? Si derivamos ahora la velocidad, aquí llegamos que la aceleración de la partícula con respecto a la Tierra es la aceleración del medio más la aceleración de la partícula en el medio. Perdón, ajá, aceleración de la partícula en el medio. ¿Ok? ¿Verdad? Como les decía, S' lo puede usted hablar como el movimiento del medio, es decir, el avión, el bus con respecto a S, o la Tierra. En la mayoría de casos que nosotros trabajemos, como le digo, ese suele ser tierra, ¿sí o no? Como veníamos trabajando en el pre, en la mayoría de casos, esa es la tierra.
y P con respecto a S' es mob de la partícula, cómo se comporta la partícula en el medio. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. ¿Ok? También vamos a ver aceleración relativa. Ya vamos a ver más adelante un ejercicio muy típico de aceleración relativa combinado con dinámica. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿qué velocidades vería cada uno? ¿Verdad? Si ahora nosotros empezamos a analizar qué es lo que pasa para cada uno de los observadores, ¿verdad? Para S, si yo quiero analizar la velocidad de esa mosca con respecto al sistema en tierra, ¿qué sería? La velocidad de esa partícula, ¿verdad? De la mosca con respecto a la tierra, que va a ser igual a la velocidad de quién? Del medio en el que está la mosca con respecto a la tierra más la velocidad de la mosca con respecto a S', ¿sí o no? Ahora, para la persona A, la velocidad de la mosca con respecto ¿a qué va a ser igual? A la velocidad de quién, más la velocidad de quién. Lo podríamos ver de una forma que nos ayude, como la velocidad de de la persona, por ejemplo, podríamos verlo como la velocidad de A. Por ejemplo, la velocidad, ¿cuál sería la palabra? Vamos a poner aquí, P. La velocidad que tiene el bus con respecto a la persona, más la velocidad de la mosca con respecto a el bus. Este señor de acá, la velocidad del bus, ¿cómo se mueve el bus con respecto a la persona? Es cero. ¿Por qué? Porque si algo a recordar siempre es lo siguiente. Ojo, la velocidad de A con respecto a B también es el negativo de la velocidad de B con respecto a. Es decir, si la persona va quieta en el bus, como lo dijimos anteriormente, la velocidad de esta persona con respecto al bus es cero, la velocidad que tiene el bus ahora con respecto a la persona, ¿cuánto vale? Cero, ¿sí o no? Es decir, que la persona en el bus ve que la mosca, como lo dijimos anteriormente, cuando la persona va quieta, quieto en el bus, ¿sí o no? Vería que se mueve únicamente con su propio comportamiento, tal como nosotros dijimos al inicio de la clase, ¿sí o no? Pero, ¿cómo cambia con respecto a la Tierra? Vamos a tener la velocidad de quién? De ahora sí del bus. Ese vector de la velocidad del bus, ¿cuál era? Era un vector que apunta hacia acá, ¿sí o no? Miren, velocidad del bus con respecto a la Tierra, ¿sí o no? Y la velocidad de de la partícula con respecto al bus, habíamos concluido nosotros que era habíamos puesto esta velocidad representativa, ¿sí o no? Una velocidad en ese instante que estamos analizando representativa, ¿sí o no? Justamente la mosca tenía este vector de velocidad en ese momento. Y si se dan cuenta cómo cambia la respuesta, porque ahora la velocidad de la mosca, ¿verdad? La velocidad de la mosca con respecto a tierra, si se dan cuenta que va a tener que ser mayor que la de acá.
Porque la mosca, con respecto a tierra, se mueve en conjunto al bus. Es decir, que uno vería que se está alejando más rápido. ¿Sí o no? Si se dan cuenta, la componente en X es mayor con respecto a tierra que netamente únicamente la componente con respecto a la persona que va sentada en el bus. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo interesante de velocidad relativa. Si se dan cuenta cómo cambia esto dependiendo de la persona, ¿sí o no? Dependiendo de la persona va a cambiar el comportamiento. Ahora, como les digo, muchas veces, cuando algunas veces nos van a hablar de algo relativo, algo, ¿cuál es la palabra? Muchas veces nos pueden hablar de un movimiento, supongamos la palabra es absoluto. Muchas veces cuando nos quieren hablar de absoluto, como les decía, es cuando hacemos el análisis con respecto a la Tierra. Porque el análisis con respecto a la Tierra la Tierra no se mueve, entonces la Tierra es quietita y nos sirve más para analizar. ¿Ok? Otra ecuación que es muy común de ver y es la que más suelen escribir es la velocidad de A con respecto a B. Sino la velocidad de A con respecto a B, aparte de ser su negativo, es la velocidad de A con respecto a la Tierra menos la velocidad de B con respecto a la Tierra. O con respecto al mismo mar. ¿Ok? Otra ecuación muy típica, bastante típica es esta. Esta ecuación también les va a servir. Aceleración, velocidad y posición también. ¿Ok? Son ecuaciones bastante típicas, ¿sí, no? Que ya vieron. ¿Se dan cuenta? Eso es el movimiento relativo. Es un tema que a veces es confuso, ¿verdad? ¿Sí o no? Si son sinceros. Vamos con una pregunta teórica, ¿les parece? De una prueba de salida que yo tengo por ahí. Tengo como 3 pruebas de salida de cinemática. Vamos a hacer una de esas preguntas que tiene que ver con el movimiento relativo. Bueno, denme un chance. En la pregunta típica, la que decía al inicio de clase. La velocidad que un observador percibe de un objeto en movimiento es... ¿Cuál creen que sea la respuesta, chicos? A ver, les dejo ahí que analicen un minutito. Déjenme busco otra pregunta. Ya, esta acá es chévere también. Ya, ¿qué dicen ustedes? La velocidad real del objeto, a ver, ¿cuál creen que sea la respuesta? Los leo en el chat. A ver, confíen en Yo me voy por la ustedes. C. Ya la C, uno dice por ahí la D. Ok, vamos a ver. La velocidad relativa, a ver. Aquí la respuesta, como les dije al inicio de clase, la velocidad que un observador percibe de un objeto en movimiento, ¿qué sería? Aquí la respuesta correcta sería la D. La velocidad relativa del objeto con respecto al observador, porque como les dije hace un ratito un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí o no? Independientemente del marco, ¿verdad? Lo que nos dicen las ecuaciones que son que la velocidad que nosotros observamos depende de nuestro marco de referencia. Y si nosotros somos el marco de referencia, ¿verdad? Como es esta expresión de acá, la velocidad depende del observador, ¿sí o no?
Es decir, que si usted es el observador, ¿verdad? Si usted es la persona que está observando, esa velocidad depende de quién, del observador. Esta expresión lo que me trata de decir es la velocidad que ve el observador, simplemente. Es lo que usted ve con respecto a sí mismo, ¿verdad? Eso es sería la solución. Simplemente eso. Otra pregunta teórica. Esta de acá sí es un poquito larga y trata de confundir al estudiante, pero realmente la respuesta eh, la podemos decir que es rápida, ¿verdad? Mire, nos dice que un tren viaja en el eje positivo de las X hacia la derecha. Una persona que va dentro del tren se levanta de su asiento y camina. Otra persona sentada en su silla observa que la persona se mueve hacia adelante de él. Una tercera persona que ahora maneja un Ferrari en el mismo eje de coordenadas X observa que la persona que camina en el tren se mueve hacia atrás. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? Si se dan cuenta, parece un trabalenguas, ¿sí o no? Porque dicen muchas cosas, pero veamos los enunciados. Dice, solo la persona sentada en el tren está en lo correcto porque va en el tren. La persona en el Ferrari está en lo correcto porque está observando todo desde un marco de referencia diferente al tren. Ambas personas están en lo correcto, solo que su marco de referencia, su marco referencial es diferente. D, la persona camina hacia la derecha desde el marco de referencia de la otra persona sentada. El Ferrari se mueve hacia la derecha desde el marco de referencia del tren. La respuesta correcta, ¿cuál sería? Así sin dudarlo mucho. ¿De qué depende el movimiento que nosotros analizamos? ¿De qué depende la velocidad relativa? A ver, aquí no hay que hacer mucho, realmente. La respuesta correcta es directamente la C. Otra vez, como le dije un ratito, esto depende del observador. ¿Sí o no? El movimiento va a depender de quién es el observador. El movimiento va a depender de quién es el observador. Depende de quién está viendo. Así que aquí algunas personas harían, por ejemplo, ponerse a dibujar el bus, ponerse a dibujar el tren, perdón, ponerse a dibujar el tren, ponerse a dibujar el Ferrari, a las personas, tratar de ver qué es lo que pasa, pero realmente no hay que darle mucho. Esta es una pregunta de prueba de salida. Sus pruebas de salida son teóricas, por si acaso, y hay lección aparte. La lección sí es de ejercicios y una que otra pregunta teórica. Y esto es, si se dan cuenta, dos preguntas que son rápidas, pero sí pueden confundirlo a uno, ¿verdad? Siempre recuerden eso, depende del observador, ¿ok? El movimiento va a depender del observador, es decir, que la respuesta es la C. Ahora vamos con un ejercicio de aceleración relativa, que esto sí se les va a hacer algo nuevo, ¿sí o no? La aceleración relativa sí se les va a hacer algo nuevo. Nos dice, dos bloques A y B son liberados desde el reposo, en las posiciones mostradas en la figura. Despreciando la fricción entre todas las superficies, ¿cuál de las opciones representa la mejor dirección alfa de la aceleración del bloque con respecto al suelo, es decir, del bloque B? ¿Esto qué es? La aceleración del bloque con respecto al suelo, ¿a qué va a ser igual? A la aceleración del bloque con respecto al medio. En este caso, ¿el medio quién es? A, ¿sí o no? Esta cuña A, más la aceleración de la cuña A con respecto al suelo. Y aquí viene la parte curiosa. ¿Por qué les digo curiosa?
Nosotros, obviamente, ¿qué sabemos tal cual? Que este bloque B se va a deslizar, ¿sí o no? El bloque B se desliza netamente hacia abajo, ¿sí o no? Con respecto a esta superficie, con respecto a la cuña A. Pero aquí ocurre algo interesante, algo que creo que ustedes no esperarían. Ese bloque, al deslizarse, no sé si ustedes han visto ese tipo de movimientos, cuando se desliza, va a producirle un pequeño empujón al bloque A. Ese empujón que siente el bloque A produce que la cuña se deslice también. ¿En qué dirección se va a deslizar? Hacia la izquierda se mueve esta cuña. No sabemos con qué valor, no es relevante, pero sí sabremos que la cuña se va a deslizar por un pequeño empujón hacia la izquierda. Esta es la aceleración de la cuña con respecto a la Tierra. ¿Quién le da ese empujón? ¿Se acuerdan que aquí hay una normal? Y esa normal aparece para el bloque B, pero también aparece para el bloque A. Y eso es lo que le va a producir ese empujón hacia la izquierda. Porque esa normal, ¿verdad? Si aquí está el bloque, si no, aquí está la normal que está interactuando sobre el bloque. Pero sobre la cuña hay una normal que interactúa para acá. Si la superficie es sin fricción, como nos dice, es decir, acá no hay fricción, esta normal, si se dan cuenta que produce una fuerza normal en X hacia la izquierda y hacia abajo. Y eso es lo que produce que lo empuje a la cuña hacia la izquierda. La cuña va a tener un empujón hacia la izquierda. Increíble, ¿sí o no? Y ahora sí, haciendo la suma vectorial, tengo una velocidad que el ángulo que tiene de inclinación, ¿sí o no? Es tita, ¿sí o no? Esta aceleración al ir en la dirección directamente va a tener ese ángulo tita, ¿sí o no? Entonces dibujemos eso. La aceleración del bloque con respecto a la cuña tiene este ángulo de inclinación tita, ¿sí o no? Más, ¿quién? Más la aceleración, no sabemos qué tan grande es esa aceleración, puede ser más pequeña, ¿verdad? Más este vector que es la aceleración. De hecho, lo voy a hacer de dos colores distintos, ¿ok? Para que lo veamos mejor. Esta es la aceleración con la que se desliza el bloque, ¿sí o no? Aceleración del bloque con respecto a la cuña, que es donde se está deslizando. Y esta es la aceleración que va a sentir la cuña. Aceleración de la cuña con respecto a la Tierra. Aquí estaría ese ángulo tita. Y ahora démonos cuenta que este vector que los uniría de aquí a acá, ¿quién es? El vector de aceleración, la suma vectorial de ellos, es la aceleración del bloque con respecto a la Tierra, ¿sí o no? Y ahora notemos algo. ¿Qué es lo que usted podría notar aquí? Si se da cuenta que el ángulo tita, el ángulo alfa, perdón, ¿qué esperarían ustedes? El ángulo alfa nos están diciendo que es, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ese es el ángulo alfa que nos mandan a medir. ¿Sí o no, chicos? ¿Y usted qué puede observar? Que mientras mayor sea esta aceleración, este ángulo alfa, dense cuenta, si no miren, este ángulo alfa va a ser ¿qué cosa? ¿Qué creen que sea mayor que teta o creen que sea más chiquitito que teta?
Si lo medimos con respecto a acá, ¿sí o no? El ángulo alfa siempre va a ser mayor que el ángulo teta, ¿sí o no, chicos? Miren por qué. Si aquí trazamos estas rectas, ¿verdad? Como quien dice, representativas, por ejemplo, un eje X representativo y un eje Y representativo hacia abajo, eso no es verdad que este ángulo tita se reflejaría acá, ¿sí o no? Como ya hemos visto durante todas las clases, ¿sí o no? Entonces, si ve como siempre el ángulo alfa va a ser mayor que tita, ¿sí o no? La respuesta correcta es la D. Siempre el ángulo alfa va a ser mayor que el ángulo tita, sin importar qué cosa. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, chéverazo esto, ¿sí o no? ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil o difícil? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me pueden decir? ¿Algo que decir, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿O si entendieron bien esto? A ver, ¿están ahí o no están ahí? Reflexionando, profe. Ya. Se encuentra increíble, ¿verdad? Siempre vamos a ver que este ángulo alfa que están dibujando con horizontal siempre va a ser mayor que el ángulo tita, ¿verdad? De hecho, a mayor aceleración de la cuña con respecto a la Tierra, se va a hacer aún más grande ese ángulo alfa. Eso sería toda la clase de hoy. Mañana veríamos algo aún más curioso de lo que es aceleración relativa, que es cuando tenemos sistemas de conjunto de movimiento. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un bloque, ¿verdad? Como yo tengo esto, tengo un plano inclinado, tengo un bloque que está unido a una polea y esa polea está unido a otro bloque. Y por ejemplo, esto de acá a una pared. Y este se mueve con una velocidad v y esta con otra velocidad v diferente. Y en base a esta información nos mandan a calcular la velocidad del otro bloque. Eso se puede obtener a través de velocidad relativa y aceleración relativa si nos pidieran la aceleración. ¿Ok? Eso lo veremos en siguientes clases. También depende del profesor. Les gusta más ese tema y otros que no les gusta tanto colocar esos ejercicios. No sé si se acuerdan algo de segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa fuerza ficticia, esa fuerza inercial, por ejemplo? Eso realmente es físicamente la respuesta correcta. No es poner una fuerza ficticia cuando algo estaba, por ejemplo, analizábamos algo en el bus, sino que la verdadera respuesta era analizarlo con aceleraciones relativas. Pero es algo que en el pre no se ve. Pero acá en cambio, en semestre sí lo van a conocer. Igual lo pueden hacer por esa fuerza inercial, ya veremos a qué me refiero. ¿Ok? Esa sería la clase del día de hoy. Cuídense mucho, chicos. ¿Ok? Cualquier duda me pueden preguntar. No se olviden que hay CL. No se olviden que hay dos CL puestos hasta mañana a la Bueno, noche. profe. Así que hasta que se acabe el día. Y eso. Cuídense mucho, ¿ok, chicos?